Buenos días. Vamos a iniciar la ponencia Herramientas disruptivas para la Procura. En primer lugar, me gustaría agradecer a Juan Carlos Esteve, presidente del Consejo de Procuradores de España, por la oportunidad que nos da el Instituto de Emprendimiento Avanzado de moderar esta mesa, y a Ana Martínez, la directora general. Muchas gracias. También me gustaría agradecer a mis socios, Wilfredo Jurado y Hugo Barceló, y a todo el equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado por esta oportunidad, y a Pedro Jiménez, amigo y colaborador del Instituto, redactor jefe y responsable de tribunales de la cadena SER. Me gustaría presentar a continuación a los integrantes de este panel, de esta mesa redonda, que tienen amplísimos currículums y son expertos en la materia que nos ocupa. En primer lugar, me gustaría presentar a Alfredo López. Alfredo López es abogado, es además el responsable de VLEX Europa, es experto en ventas y además tiene amplísima experiencia en la gestión de equipos y en ventas en el terreno tecnológico. Esta es una herramienta de mucha utilidad para el ámbito jurídico y, por tanto, al ser tecnológica y muy disruptiva, pues la labor que hace para poder dotar a los profesionales de estas nuevas tecnologías pues es siempre muy disruptiva. Sé que tiene un CV muchísimo más amplio y que además lleva también muchísimo tiempo estudiando y analizando y desarrollando la inteligencia artificial. Por lo tanto, también es un gran prescriptor para hoy, y seguramente sus palabras hablen por sí mismos más allá del CV, que es extensísimo y podría ocuparnos toda la ponencia. A continuación, tenemos a Sara Molina Pérez Tomé, que es abogada también de Deloitte. Es experta también en transformación digital, por lo tanto, tiene muchísima experiencia en dotar a los equipos, especialmente a los legales, de estas herramientas de las que estamos hablando. Y en estos momentos, por los meses que llevamos escuchando hablar sobre la inteligencia artificial, creo que es muy reseñable que tengamos una consultora que además es profesora de vocación y tiene, podéis ver en su LinkedIn, su amplísima experiencia en este campo, cómo tratar de dotar a estos equipos jurídicos de estas nuevas herramientas que van a transformarnos a todos, no solamente la vida profesional, sino posiblemente también la personal. Y por último, y no menos importante, tenemos a Josep Servent. Buenos días también. Josep tiene también muchísima experiencia en el ámbito tecnológico y jurídico. Es ingeniero informático y ha desarrollado la herramienta de gestión jurídica Juritex, con más de 20 años de experiencia en el sector jurídico y legal. Además, como los dos ponentes anteriores, es apasionado del networking productivo y de encontrar sinergias dentro del sector. Ya sabemos que aquí hay que compaginar lo que es el ámbito tecnológico con el tema de los equipos y que sea una herramienta que sea productiva y no produzca cuellos de botella a las organizaciones por mal uso o por falta de formación, nunca mejor dicho. Bueno, si hay alguna cosa más que me he dejado, por favor, ruego que la añadáis, me interrumpáis en cualquier momento. Y bueno, pues ¿por dónde queréis que empecemos? ¿Qué tal, Sara, si nos cuentas la primera pregunta que creemos que puede interesar mucho a nuestra audiencia? ¿La inteligencia artificial es una opción o una obligación? A ver si me funciona el micro. Sí, vale. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. El currículum y los cargos, le decía, ¿no?, que los cargos son cargas, que lo importante es las personas y los conocimientos. Y cuando estábamos preparando esta ponencia, quedamos en que fuera una especie de conversación. Entonces, sí que os vamos a pedir que si en cualquier momento queréis intervenir, no nos cortáis, aportáis, ¿vale? Entonces, aquí
Los que estamos aquí tenemos una forma de ver las cosas y de trabajar con ellas, pero queríamos empezar preguntándoos un poco, ¿cuántos de vosotros creéis que a diario utilizáis la inteligencia artificial? Levantar la mano. Vale. ¿Y los que no levantáis la mano no tenéis un smartphone? Vale, ¿hay alguien que no tenga un smartphone? Vale. Ese señor, vale. Vale, pues todos los que habéis levantado la mano, sin saberlo, lleváis siendo usuarios de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, como sean Google o muchas búsquedas que hacéis. Entonces, muchas veces el miedo que tenemos es que nos imaginamos a la inteligencia artificial como un robot tipo Terminator. Pero la verdad es que está en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Y lo utilizáis a diario y desde hace ya bastante tiempo. Es verdad que el salto ahora, pero que gracias a Josep, que luego lo vamos a ver, el salto ahora se está haciendo con esta nueva tecnología que es la parte de GPT. Pero que no hay nada que no hayáis utilizado antes. De los que estáis, además de tener un smartphone, ¿alguien ha probado por curiosidad o ChatGPT? ¿Vale? Vale. Y de los que la habéis probado, ¿cuál es vuestra experiencia, cuál es vuestra opinión? Que me parece interesante. ¿Bien? ¿Bien? Sí, creo que hay un micro. Digo por si alguien quiere compartirlo y así... Claro. Vale. Muchas gracias. Y luego, ¿alguien ha visto alucinaciones en ChatGPT? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sabéis lo que son las alucinaciones? Pues pasan cosas como que si de repente ChatGPT entiende que existe una jurisprudencia, que no existe, pero que tiene mucho sentido que existiera, llega un abogado en Estados Unidos, le dice que le dé jurisprudencia y le construye una jurisprudencia maravillosa que no existía, ¿no? Entonces, esa parte lo que nos hace pensar es, efectivamente, es un asistente que nos puede ayudar y luego nos hablará Alfredo también de qué ventajas tiene hacerlo en un entorno donde la inteligencia artificial está en una herramienta de software, porque nos quita esos problemas pues, multijurisdiccionales que nos decían la compañera o ese tema de las alucinaciones que suele tener. Pero bueno, a la pregunta un poco, perdón por haberme enrollado, pero quería un poco tener un poco el feedback del público. Yo creo que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo que lo estamos utilizando y que estamos en el momento más emocionante porque es donde está más madura y tenemos casos de usos reales que nos van a ayudar en nuestro trabajo. Y yo creo que esa es la parte más positiva, así de forma resumida. Sí, yo creo que esta sería la segunda pregunta, Alfredo, Josep, que en qué procesos o tareas cotidianas puede ayudar o puede ser útil la tecnología y más concretamente la inteligencia artificial. Pues estoy yo, Alfredo. Bueno, primero, muchas gracias a todos por asistir, al Consejo por invitarnos. Básicamente, sobre todo, llevándolo a terreno hacia la Procura, en la extracción de información de los documentos va a ser muy útil. En la preparación de estos documentos, cómo los construimos, en la evaluación de toma de decisiones, qué tengo que hacer en este punto, pero de procesos que realmente tomamos esa decisión de forma muy automática. O sea, sabemos que tenemos que presentar este escrito, cuando nos llega esto, o sea, ese tipo de cosas las IAs lo pueden hacer muy, muy bien. Es donde mayor impacto creo que va a tener. O sea, que de alguna manera esto que estás diciendo se ajustaría, por así decirlo, a nuestro portátil o a nuestro móvil y nos daría ya esa información casi... Sí, nos daría o realmente no necesitamos... O sea, tenemos que tener una parte, un nuevo rol de supervisor de ver lo que ha hecho. Por ejemplo, una aplicación de esto de la lectura, pues por ejemplo, es el procesar los correos electrónicos. Cada día recibís decenas, centenares de correos electrónicos pidiendo cosas que realmente cogéis ese correo, vais a la aplicación de gestión, obtenéis un documento, preparáis un escrito, contestáis, lo que tengáis que hacer. Ese proceso, que lo que llamamos es un flujo de trabajo, es un proceso bastante mecánico, que siempre una vez lo sabéis, se hace de forma muy repetitiva. Entonces es ahí donde la IA puede tomar mucha importancia. ¿Qué me está diciendo esta persona en el correo? Porque no es lo mismo que digamos, lo que hablábamos en el argot informático, una petición tipada que tiene un formato siempre muy establecido. Un correo electrónico es algo que se expresa
de forma coloquial. Te están pidiendo, dame el escrito tal, pero un abogado te lo pedirá de una manera, un cliente te lo pedirá de una manera totalmente diferente, pero el contexto, lo que te están pidiendo siempre es lo mismo. Son cosas parecidas, entonces tú tendrás un robot que te clasificará los correos, pues oye, aquí me están pidiendo que presente un escrito, aquí me están pidiendo que les envíe una factura, aquí le están pidiendo X cosas. Los clasificará en una primera etapa, te los organizará, en una segunda etapa los irá haciendo las acciones directamente contra los softwares. Y esto es lo bueno, lo más importante de esta pregunta, es que vamos a ver esta evolución tan vertiginosa, porque esto se está acelerando muchísimo. Antes hablábamos de las IAs, lo que estamos haciendo todas las empresas es integrar las IAs en las aplicaciones existentes, pero ya lo que nos viene lo siguiente es la IA como un copiloto, como un compañero que tenemos en el ordenador al que hemos instruido para que haga determinadas cosas. O sea, ya no va a ser, le vamos a poder enseñar cómo va a Word a hacer algo, cómo va al Office a recoger al Outlook a recoger un correo, Outlook, Gmail. O sea, va a ser una pieza más, un componente más del equipo al que le vamos a explicar lo que queremos que haga. Y Alfredo, tú también como experto en ventas y abogado, además, si tuvieras que vender una herramienta de estas características, para que no supusiera digamos, una barrera el uso de estas herramientas, que sabemos que a veces, ¿cómo la venderías? Bueno, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, buenos días a todos y antes que nada, pues agradecer la asistencia y la invitación del Consejo General de Procuradores de España. A mí me gustaría empezar diciendo, yo ahora soy experto en inteligencia artificial, pero hace 1 año y medio no la utilizaba. Era muy escéptico. Es decir, en mis equipos comerciales, y es un paralelismo, empezamos vendiendo papel, diarios, luego CDs, y dijimos, uy, ahora viene el CD, hay que enseñar las cosas de otra manera. Y luego vinieron DVDs, que en solo uno ya lo tenías todo. Y mis equipos me decían, ostras, ahora tenemos que acostumbrarnos a otra manera de vender las cosas. Luego vino Internet y ya dijimos, bueno, esto va a acabar con nosotros seguro. Porque ahora, imagínate, un comercial puede hacer la tarea que hacen 6, por ejemplo. Y ya con la IA, es decir, con la inteligencia artificial, pensamos, pues ahora directamente se podrían hacer ventas online, ¿no? Pues no. En mi equipo comercial de CAA en España somos 11 personas y sumamos 250 años de experiencia en el mundo comercial. El que menos lleva 20. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final lo que hemos venido haciendo en nuestro mundo es adaptarnos a lo que ha ido viniendo. La clave para mí de todas estas herramientas es que sean sencillas, sean prácticas. Las pueda tocar desde un niño de 5 años hasta una persona de 90. A día de hoy las empresas nos estamos esforzando en eso. Es decir, en que todo el mundo pueda utilizar la IA. También nos estamos esforzando en que la IA sea, si no gratuita, casi gratuita. Que todo el mundo pueda hacer un piloto, una prueba, test, sin costarle ni un euro, que esa es la clave. Luego, respondiendo un poco a la pregunta, realmente la inteligencia artificial nosotros no la pensamos como algo que va a sustituir personas, para nada, porque si no nos quedaríamos sin clientes. Es decir, imaginaos que yo hago una herramienta para sustituir a mis clientes, no tiene sentido. Sería tonto, bobo. La inteligencia artificial realmente nos va a ayudar a ser más eficaces, a ahorrar tiempo. Ahora, si queréis, o un poco más tarde, que hay a lo mejor alguna pregunta sobre eso, tengo unos datos increíbles que pueden haceros ahorrar meses y meses y meses de trabajo. Pero la clave de todo esto es, primero, que sea sencilla, que todo el mundo la pueda utilizar, que no requiera una gran capacitación o una gran formación. Segundo, que pueda ser gratuita, y de hecho ya lo es. Hay muchas aplicaciones de IA gratuitas que se pueden utilizar, entre otras ChatGPT. Sí que es verdad, como dice Sara, que ChatGPT no es del todo fiable para el mundo legal, porque es a nivel general, no está entrenada con documentos jurídicos. En ese sentido, no quiero tampoco barrer para casa porque parece como que me esté vendiendo, pero es mucho más fiable confiar en soluciones del mundo legal. ¿Por qué? Porque hemos entrenado esas herramientas con jurisprudencia, con legislación, con doctrina, con formularios. Yo aquí también otra cosa que veo importante
aparte del ahorro de tiempo, es que nos va a permitir también elevar nuestros honorarios. Es decir, no sé, creo que he escuchado antes en la conversación hablar de la eficiencia y de que, pues eso, que nos decía que le gustaba el jamón de Jabugo, ¿no? Y en lugar del serrano. Pues aquí en este tema el procurador yo creo que tiene muchas posibilidades de generar más ingresos. Porque si eres más eficiente, si el proceso va más rápido, si el proceso acaba en éxito, si ahorras una serie de trámites que de otra manera a lo mejor una persona no lo puede ver y la IA sí que te puede ayudar a verlos. Es decir, yo creo que, primero, tenemos que utilizarla en nuestro día a día para las ineficiencias, es decir, aquellas cosas que nosotros vemos que no estamos haciendo del todo bien o que nos generan demasiado tiempo. Y un poco sería esa la clave. A mí me parece fantástica respuesta. Me gustaría hacer hincapié en que esto puede permitir a los procuradores centrarse en los aspectos del conocimiento, correcto, de la responsabilidad. Y otro tema, si nosotros ahorramos cada día horas y horas porque la inteligencia artificial nos hace estas tareas, que un poco comentaba antes Josep, las podremos dedicar a otras de valor que ahora no vemos o que no podemos, porque el procurador, yo hablo con muchos de vosotros, todos me decís, yo es que hasta trabajo los domingos. Claro, donde el centro sea el cliente. El centro es el cliente, aquí es la clave. Es la clave. ¿Dónde nunca va a sustituir la inteligencia artificial a una persona? Aparte del razonamiento, de la interpretación, la empatía, la relación. Es decir, yo creo que el procurador, esto es mi humilde opinión, me puedo estar equivocado, tiene que relacionarse más con el cliente, más, cuando pueda. Es decir, porque muchas veces el ciudadano no sabe lo que hace el procurador y eso es fundamental. Es decir, que el ciudadano sepa que el éxito de su caso depende totalmente del trabajo del procurador. En este caso hay que ser proactivos. Hay maneras de comunicarse, se pueden generar macros de comunicación para que directamente se generen envíos a los clientes diciéndoles tu caso está aquí, no hay novedades, pero no te preocupes que estoy en ello. Es decir, yo creo que uno de los temas a los que hay que invertir más tiempo, aparte de tener una mejor estrategia, supervisar, que eso también hay que hacerlo porque la máquina a veces pues puede cometer pequeños errores de interpretación. La comunicación con el cliente, yo creo que es algo fundamental. Y a mí me gustaría haceros una pregunta a los tres, a ver quién de vosotros la quiere contestar, o los tres, que es, siempre que ha habido un cambio tecnológico de estas características, y lo mencionabais antes, primero, da mucho miedo la inversión que hay que hacer y luego no solamente da miedo, sino que a veces haces una inversión y luego lo que empleas de la capacidad que tienen los sistemas es mínimo. Y yo creo que ahí hay dos factores determinantes. Uno es tratar de transformar a los equipos para que sepan emplear bien esa tecnología y luego ajustar el presupuesto a realmente las necesidades que tiene tu organización, tu despacho. Es decir, no irte a una cosa... Y claro, esto que es una cosa muy novedosa, que nos bombardean por todas partes, ¿cómo podríais, por decirlo de alguna manera un poco vulgar, bajar el balón al suelo y que desde abajo se pudiera, esto que es incipiente, aunque vaya muy deprisa, ser una herramienta que no desborde a los despachos, a los profesionales, a la procura en definitiva? Bueno, yo hablo un poco, quizá desde el punto de vista no tanto metodológico, sino para mí en el centro soy abogada y consultora, pero una de las cosas que a mí me cambia un poco la vida fue darme cuenta que lo que transforma en general las organizaciones son las personas y creí tanto en ello que me especialicé para ser coach sistémico y trabajar de esa manera, ¿no? Pero no hace falta ser ni coach ni ponerse nombres raros. Hay una parte que creo que es de pura lógica. Primero, cuando yo muchas veces llego a una organización y recuerdo una vez que me decía el director de un departamento, me decía, Sara, véndeme un proyecto tecnológico y te lo compro. Y le dije, ¿para qué?
Entonces, lo primero que hay que pensar es para qué queréis meter tecnología, sea IA generativa, sea me da igual, sea pasar de un Excel a otro tipo de herramienta. En general, lo primero es pensar el para qué. Voy a ser más eficiente, voy a reducir tiempos, voy a hacer que sea más rentable. Entonces, primero reflexionar sobre para qué, porque muchas veces con las olas estas que llegan de nuevas tecnologías, lo que nos pasa es que todo el mundo se sube al carro y igual no nos tenemos que subir a todos los carros, ¿vale? O a todos los tipos. Igual no necesitamos tener una superinteligencia artificial generativa. Igual, os voy a decir, todos en el correo electrónico tenéis filtros. Eso que os detecta spam, lo podéis utilizar con filtros para detectar los remitentes y agruparlos y hacer grupos. Y eso es solamente las reglas de vuestro... O sea, y eso no tiene un coste de más. ¿Que hay que pasar a un paso siguiente? Pues igual tiene sentido. Entonces, una vez que hemos reflexionado, o en mi punto de vista sobre el para qué, es sentarse con el equipo, porque hay una parte que son decisiones estratégicas, que es decir, vamos a hacer esto, sí, pero luego hay que bajar el día a día al barro y a la parte operativa. Entonces, otro de los grandes errores que se suelen cometer es contratar herramientas sin contar con el equipo que está llevando a cabo el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces llegamos y determinadas organizaciones nos dicen hay que cambiar y a partir de ahora vamos a utilizar esta herramienta. No se ha preguntado a nadie, no sabe si se ajusta al trabajo y se generan muchas fricciones internas porque nadie se ha preocupado de preguntar. Muchas veces, si vas a gente que no está tanto en la parte operativa, la problemática que existe es totalmente diferente que la problemática de la gente que está en el día a día en esa gestión y dice, me has metido una herramienta que muy bien, pero no es la que más me soluciona la vida. Y luego, siempre, lo más importante en este tipo de proyectos no es volverse locos y hacer proyectos tecnológicos faraónicos que duren 3 años. No, vamos a empezar por una cosa concreta, un caso de uso, un proyecto, se llama proyecto piloto. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Cuando eso está sentado, y lo trabajo con todo el equipo, vamos a ver cómo le puedo pasar al grado siguiente y hacerlo un poquito más. Bueno, esto, los consultores que utilizamos palabras estas o sea, tiene que ser iterativo, ¿no? Es decir, de mejora continua. Pero al final, no os creáis que, como estoy diciendo estas cosas, que parece que es muy sencillo, pero lo más sencillo es, yo siempre digo que la tecnología la compras, los procesos sobre los que rueda esa tecnología los pintas, pero a las personas no. Entonces, lo más importante es sentarse con la gente que trabajáis día a día. Oye, ¿cómo podemos hacer mejor las cosas? ¿Tiene sentido que metamos esta tecnología? Y no os preocupéis porque yo suelo decir, llevo un montón de años, o sea, nunca llegas a ser experto ni gran conocedor de todo lo que haces, porque eso está cambiando todos los días. Y yo siempre he dicho que me he sentido que hace una chica como tú en un sitio como este, porque la gente me decía, tú no eras abogada, ¿y qué estás haciendo? Entonces, no le tengáis miedo. Hay una parte que yo creo que es que se nos olvida. Cuando somos pequeños nos hacen hacer dibujos, pintar, ser creativos, bailar, y un día alguien se encarga de decirnos que lo único que tenemos que hacer es memorizar cosas. Y se nos olvida esa parte de creatividad que es tan importante para hacer bien nuestro trabajo, para hacer cosas diferentes. Entonces, os animo a que os reencontréis, aunque os suena muy cursi, pero es lo mejor que podéis hacer con ese niño y lo que os guste, dedicaros a ello. Yo me he puesto, hace poco, tengo una niña de 5 años y pues me he puesto a montarme, yo no trabajo con tecnólogos, pero me he puesto a montarme un chat GPT para convertir contratos en cómics, que ya luego os lo contaré. O sea, ¿por qué me he puesto a investigar por la noche? No pasa nada. Lo bueno de estas herramientas, y creo que es un tema más de actitud, hay que tener la humildad para saber que las cosas igual no van bien a la primera y que el proyecto piloto está para demostrarnos si tenemos que seguir adelante, si algo hemos hecho mal y lo que hayamos hecho mal, no pasa nada. Empezamos con otra vía. No pasa nada porque normalmente la experiencia con la tecnología no es un plug and play, o sea, la ponemos y funciona. Nunca pasa nada. Siempre mi abuela me decía, lo único que no tiene remedio es la muerte. Y yo eso se me ha quedado. Una gran verdad. Abundando en lo que arrancando, como decías tú, es muy importante que pensemos todos que, aparte de la inversión económica, cuando implementamos cualquier nuevo modelo, hay que hacer una inversión de tiempo. Y por eso pongo la palabra tiempo, no es una pérdida de tiempo. Y esas inversiones de tiempo que son a veces, ostras, ¿por qué voy a hacerme un modelo de escrito si escribiendo aquí 4 líneas en una plantilla base que tengo, ya contesto? Pero vamos sumando tiempos y tiempos y tiempos y si paráis a ver esos microladrones de tiempo,
al final del día, al final de las semanas, al final del año, hay muchísimo tiempo ahí perdido. Entonces, no basta con poner una tecnología y decir, ya tengo esto, porque acaba ocurriendo lo que comentábamos, que de una nueva solución se aprovecha un porcentaje muy bajo de esto. Tenéis que hacer el esfuerzo, la inversión de explotar al máximo las herramientas que ya existen. Y luego es importante una frase que se me quedó hace mucho tiempo a mí, que es, no tengáis miedo a equivocarse, pero equivócate rápido. O sea, probemos algo y rápidamente, si no funciona, cambiemos. Eso siempre va a dar mucho mejor resultado. Sí. Bueno, lo que ha comentado Josep, una gran verdad. El miedo a equivocarse, bueno, es que somos humanos, nos vamos a equivocar 1000 veces. La inteligencia artificial misma también. Tiene menos posibilidades de equivocarse, lógicamente, porque la entrenamos y le facilitamos las cosas. Pero yo tengo algo que deciros. No sé si hay aquí algún abogado, me matará después, pero bueno. Yo ya no cuento. Tú no cuentas, exacto. Los abogados tienen pavor a la tecnología. Pavor. Y lo sabréis porque fuisteis precursores del LexNet y cuando fuisteis los primeros en utilizar LexNet, luego ¿qué pasó? Todo el mundo os preguntaba, ¿por qué LexNet fue avanzando? Por vosotros. Es decir, ahora tenéis que hacer el mismo ejercicio. Ser pionero en algo tiene una desventaja, pues que te puedes equivocar, que puedes invertir un dinero que luego a lo mejor tardas en recuperar, pero tiene una grandísima ventaja. Y es que ser pionero te hace ser dueño. Es decir, todo el mundo después te va a preguntar, tú tendrás ya el expertise hecho. Es decir, infinidad de ventajas. Y luego otra cosa que yo he comentado antes, hacer un piloto. Antes de implementar la inteligencia artificial hay que hacer un piloto, una prueba. Hoy en día las empresas, no solo hablo de mí, hablo de todas las del sector, estamos ávidos de que alguien entrene la inteligencia artificial. Si alguna empresa, vosotros le pedís hacer un piloto gratuito y os dice que no, decírmelo, que les voy a tirar de las orejas. Es decir, porque es que necesitamos que entrenéis nuestras herramientas. Si no las entrenáis, no sirven para nada. Sirven, bueno, para cosas estándar que nosotros creemos que os van a ser útiles, pero realmente los casos de uso los veréis vosotros. Si vosotros no las entrenáis, no os equivocáis, no las probáis, nosotros no vamos a llegar a ningún sitio. Así de claro. Con lo cual, encima es que hasta puede ser gratuita. Porque si encima tú haces un piloto y le haces ver a una empresa una ventaja competitiva, esa empresa, vamos, yo por lo menos en la mía, ¿cuántos pilotos he hecho gratuitos? Ahora me va a matar, no sé si se graba esto, pero a lo mejor mi CEO me mata. Pero es así. Y yo es mi manera de ver las cosas. Es decir, probar, primero estudiar en qué sois ineficientes, todos somos ineficientes en algo, yo en 1000 cosas, y a partir de ahí hacer un piloto, una prueba. Con la prueba no te equivocas, porque seguramente será gratuita o a lo mejor alguna empresa un poco caprichosa te hace gastar un poquito de dinero. Pero al final tú habrás sido el primero en probarlo, tú habrás sido el primero en subirte al carro de la IA y luego un poco tú podrás a los demás decirles por dónde hay que ir, ¿no? Eso un poquito es lo que quería comentar. A mí me gustaría, antes de que los asistentes hicieran preguntas, que yo creo que eso es interesante, preguntaros por la formación. ¿Qué lugar ocupa la formación en todo esto? Estamos hablando de un colectivo de profesionales altamente cualificados, pero como decías tú, los abogados, y yo no soy abogado, que soy economista, pero lo habéis dicho vosotros, y tú eres abogado, ven la tecnología siempre como con cierto rechazo. Pero también es verdad lo que decíais los tres, que si tú eres creativo, como decía Sara, tienes que planteártelo casi como un reto, como el pensamiento lateral. Es decir, voy a pensar de una manera diferente a como pienso cuando estoy ejerciendo mi profesión, y de esa manera voy a dar un salto cualitativo, Josep, en mi trabajo, agregando una herramienta nueva. ¿Qué opináis, por favor? Comienzo yo, si os parece. A ver, es importante conocer las herramientas con las que trabajamos. No hace falta que tengamos o que tengáis un conocimiento muy, muy extenso del fondo, pero sí que va a ser importante que conozcáis para qué sirven, cuáles son sus pros y sus contras, y más o menos cómo funcionan de una forma general.
porque eso os va a permitir, como comentábamos, obtener los modelos de uso. Oye, quiero hacer esto, se puede hacer, qué problemas voy a tener, etcétera. Estamos las empresas también para apoyar y buscar esos modelos, pero también es muy importante que en el día a día van a aparecer modelos muy abiertos, como lo que os vamos a enseñar, que es una novedad de la semana pasada, que van a permitir que vosotros le expliquéis, le pidáis a la IA lo que queréis que haga. Entonces, para poder hacer esas explicaciones bien, es necesario ese pequeño conocimiento, pero es un conocimiento que a lo mejor en 2 o 4 horas se puede adquirir. No estamos ni nada de hacer másters, ni cursillos, y esto del prompt engineer que salió hace tanto, no. Lo único que vamos a tener es explicarle a una máquina lo que queremos y saber cómo va a reaccionar a esto, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo debemos controlar sus resultados. Pero a partir de aquí, ese es a mi entender, es el mínimo conocimiento que debemos tener. Antes de las preguntas teníamos un vídeo. Bueno, tenemos una pequeña demostración. Bien, vale. Sí, en vivo. Bueno, ir un poco en línea y antes de enseñaros una cosa que yo creo que os va a gustar. La formación, para mí en general, es la clave de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando pensamos en formación, formación es estar aquí. Es que el consejo haya dicho, oye, quiero que la gente se hable sobre este tema, porque es importantísimo. Entonces, muchas veces los propios consejos apuestan por estas materias tan novedosas, porque si no, no tenemos tiempo. Entonces, aunque sea una mesa, no digo que solamente aprendáis de nuestra mesa, cada una de las mesas lo que va a servir es para dar ese primer tinte de entender qué cosas están pasando. Además, hay una parte es verdad que nos podemos volver, como decía, ¿no? Un poco, yo me puse a hacer por las noches lo de Prompt Engineer. Hay cursos gratuitos. Este era uno de la Universidad de Vanderbilt y como soy un poco friki, como os he dicho, pues me puse a sacarlo, ¿no? Pero yo creo que la clave muchas veces es que, para que sepáis cómo es la inteligencia artificial, que probéis esta herramienta, por ejemplo, que es gratuita. No, a mí no me patrocina ninguna herramienta, pero ChatGPT, que solamente juguéis con ellas. Hay una parte de experiencia que es importantísima y que hay una parte que imprescindiblemente yo creo que la formación tiene que ser experiencial. Entonces, seguir a gente que os guste o que sepáis que os puede trasladar conocimientos y luego experimentar, jugar y desde luego todas las y lo mismo. Yo creo que el Consejo tiene una labor maravillosa que es esa precisamente de ayudaros a estar cerca de estas materias. Y creo que es una ocasión maravillosa y que estoy de acuerdo que muchas veces, oye, yo no me voy a poner a hacer ahora un máster de inteligencia artificial, pues no es necesario, ¿no? Porque no, pero sí que tener esas pequeñas píldoras, aprender unos de otros y yo creo que poco más. Sí. Que se me ha olvidado decirlo, y preguntar. O sea, preguntar mucho, hablar, buscar referentes, eso va a ser con lo que vamos a avanzar todos muy rápido con estas tecnologías. Es recuperar esa parte de niños, ¿no? De Sí, que mi sí. hija es mamá y por qué. ¿Y por qué? Exacto. El día que nos dejamos de hacer preguntas acerca del por qué, ese día ya estamos perdidos. Entonces, muchas veces sigo preguntando por qué y sigo aprendiendo cada día y con lo que nos habéis dicho hoy, oye, pues ya hay gente, ya hemos aprendido. Entonces, aquí se trata de compartir y se trata de preguntar y sin miedo. Y si a alguien le parece que lo que estoy preguntando es una tontería, a mí me da igual. Y a mí también se me ha olvidado preguntar cómo pensáis que va a afectar a los procuradores estas herramientas en un futuro no muy lejano, porque eso es... Pues mira, si quieres contesto yo. La palabra no es cómo les va a afectar, es en qué les va a beneficiar. Es decir, la tecnología tiene una clave y es que, ya lo he comentado antes, si tú eres el primero en tocarla, si tú eres el primero en experimentar, si tú eres el primero en jugar con ella, tienes una gran ventaja. Y ahí está el ejemplo del SNET y ha habido miles de ejemplos, ¿no? Temas telemáticos, etcétera. El procurador, yo creo que ahí se tiene que subir ya. Primero, los despachos de abogados no se han subido todavía. Hasta los muy, muy grandes, están empezando a subirse. ¿Qué quiere decir eso? Si el procurador es el primero que se sube y la implementa, los beneficios van a ser enormes, porque al final esto ha llegado para quedarse. Es decir, pensar que Estados Unidos, China, la Unión Europea han invertido miles de millones de dólares y de euros. Google y Microsoft, que un poco gobiernan nuestras vidas, ¿no?, han invertido millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? No se invierten miles de millones de euros para algo que va a durar 3 días.
Es decir, de hecho, Estados Unidos va a basar su crecimiento económico en la inteligencia artificial. Es así, lo dicen todos los expertos. Cuanto antes nos subamos a ella, mejor. No esperemos, no tengamos miedo a equivocarnos, preguntar, lo que decía. Yo creo que esa es la clave. Y yo creo que no va a afectar en nada. Va a reducir tiempos de tareas tediosas, va a ser un ayudante, va a permitir que tu equipo o tú te puedas dedicar a otras tareas, relacionarte con el cliente, hacer una mejor estrategia, bueno, etcétera. Infinidad de tareas que ahora son tediosas, ¿no? Entonces, yo creo que afectar en muy poco. Es decir, es que no se me ocurre en nada. Yo no lo veo. Esto que dicen algunos, esto ha llegado para sustituir a... Bueno, es que, ¿y quién sabe eso? A lo mejor a mí algún día me sustituye una máquina, no lo sé. Pero a día de hoy no tiene pinta. Es decir, ¿por qué? Porque al final, lo que decíamos, las personas aportamos algo que la máquina no aporta. Algo no, mucho. Empatía, relación, interpretación, razonamiento. Tenemos también que buscar cuál es nuestro valor que nos va a diferenciar. Sí que es verdad que a lo mejor va a cambiar un poco nuestra manera de trabajar, pero también lo cambió el SNET, también lo cambió... Es decir, lo que decía antes, el CD, el DVD, Internet. Nos tenemos que acostumbrar y tenemos que meternos ya. Yo es mi consejo, ¿eh? Es decir, sé que a lo mejor os da pereza, sé que a lo mejor pensáis, uy, yo tal y como trabajo ya me va bien, bueno, con el dinero que gano pues estoy contento, satisfecho. Escucharme, hacerme caso. Cuanto antes empecéis, mejor. Yo, por hacer un paralelismo, claro, cuando hablamos de tecnología, lo primero que se nos ocurre es la inteligencia artificial, ¿no? Pero siempre se ha hablado, yo creo que es, o para mí, creo que es el momento de la revolución de los cuellos blancos. No sé si habéis oído hablar de esto, pero antiguamente en las fábricas había mucho trabajo manual, ¿vale? Entonces no era trabajo intelectual. Entonces ha habido durante mucho tiempo que personas que nos dedicamos al conocimiento, pues hemos estado haciendo muchas tareas repetitivas. Un momento que a esa revolución de los cuellos azules se produjo cuando aquellos que estaban en las fábricas empezaron a meter máquinas y se tuvieron que reinventar. Pero no reinventar fue, tenemos que hacer cosas diferentes más allá de estar colocando un tornillo en una cadena de producción. Entonces, creo que es un momento estupendo para que pensemos cómo vamos a revolucionar con el cuello blanco, ¿no? Ese cuello blanco que lleva normalmente la gente con el traje. Es decir, qué cosas podemos hacer para dejar de hacer cosas que son más tediosas. Si os preguntáramos ahora mismo, pero por no comernos tiempo de nuestros compañeros siguiente, de vuestro día, ¿qué es lo que os da más pereza? ¿Qué es lo que os quita más tiempo? Si pudierais liberaros de esa parte, ¿no lo haríais? Y no os quitaría el trabajo, os quitaría aquella parte del trabajo que no es agradable. Entonces, yo creo que es una revolución positiva y una manera un poco de buscar esas eficiencias que decía. Sí, bajándolo a terreno, digamos, podemos hablar de tres facetas en vuestro trabajo, pero la manualidad es una de ellas. O sea, digamos, hacer mucho trabajo, que hablamos de estas tareas repetitivas, cosas, eso es precisamente donde va a entrar las inteligencias artificiales a facilitar ese trabajo y a reducir esa manualidad. Y son tareas que antes eran difícilmente automatizables porque dependían de varios factores, de una lógica de aquello que no se podía reducir a fórmulas matemáticas, y ahí es donde las IAs van a ayudar muchísimo. Es decir, a interconectar piezas diferentes de vuestros sistemas, que si el correo electrónico, si la aplicación de gestión, que esto que he recibido, que el buzón de voz tenga un mensaje, pensar que estas IAs son... pueden leer cualquier medio, pueden ver una fotografía, pueden escuchar un audio, o sea, lo vamos a tener en todos. De hecho, parte del ejemplo que os vamos a enseñar va a basar en esto. Tenéis que pensar que aquellas cosas que son manuales es donde la IA va a impactar. En el resto, en el conocimiento que tenéis sobre los procedimientos, sobre cómo realizar el trabajo y la responsabilidad que vosotros ejercéis sobre ese trabajo, eso es donde vais a persistir y vais a seguir siendo igual. Donde va a haber el cambio es en la manualidad, en cómo hacemos esas gestiones. El resto va a seguir igual. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero si queréis Sí, pasamos a... Sí. ¿Parece? Mira, a ver. Hablando cuando planteábamos el otro día que podíamos enseñar, estuvimos viendo posibilidades y justo la gente de ChatGPT la semana pasada lanzó lo que llaman ellos MyGPT. MyGPT es un sistema donde tú te configuras, entre comillas, tu propia IA.
Una IA que le das unos documentos, le explicas de viva voz, bueno, que puede ser de viva voz o escribiendo las reglas de lo que quieres que haga y comienza a funcionar. Es importante destacar dos cosas. En GPT, sobre todo, hay que estar muy atentos al tema de protección de datos. Cuando según con qué cuentas gratuitas no le podéis poner datos que sean sensibles porque no sabemos ni qué servidores están utilizando, etcétera. Por eso hay que utilizar ya cuentas de pago que protegen, que son compliance, ¿no? que sabemos que están en territorio europeo, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, preparamos un pequeño ejemplo y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y le dimos la documentación del Congreso, el programa, ¿vale? Y le podemos hacer preguntas, pues, ¿cuál es el programa del día de apertura? ¿Dónde se llevaba? Pero es que le puedo preguntar lo que queráis. ¿Podéis hacerme una pregunta sobre el programa del Congreso? ¿Alguien? ¿Que se os ocurra? Vale. Quizá demasiado extensa. Voy a hacer una, mira, muy práctica. Que es la cena. ¿Vale? Esto normalmente se haría con una base de datos que tendría el calendario de eventos. Habríamos tenido que preparar una aplicación que buscase esto y nos dice que hay 2 cenas, nos dice dónde está, el viernes 17, el sábado 18. Por ejemplo, ¿qué eventos hay esta tarde? ¿Vale? Fijaros que yo estoy hablando con ella tal como hablaríamos con una persona. Esa es la gran parte, la gran potencia de estas IAs, la plasticidad. ¿Dime? No. No me está copiando, no está. Me está respondiendo. Es la plasticidad. Hemos cambiado, es lo que llamamos esta semántica, este diálogo semántico que tenemos. Fijaros que para hacer esto, lo único que hemos tenido que hacer, voy a pasar a la parte de edición, podéis preguntar en cualquier momento lo que queráis. Aquí, MyGPT, son lo que llaman ellos los GPTs. Ahí, ¿vale? Fijaros que lo único que hemos hecho es configurarle, no sé si se ve, voy a intentar hacerle un poquito de zoom, ¿vale? Una serie de instrucciones, ¿vale? Este GPT es un asistente español diseñado para resolver preguntas y dudas de los procuradores participantes del Congreso Nacional de Granada. Su función, ¿vale? Y le hemos ido dando una serie de reglas, que es donde os decía que es lo que tenemos que aprender. Oye, ¿cómo le digo que no se salga de su contexto? A diferencia, hay 2 tipos, mira, esto sí que va a ser un poco formación. Hay 2 tipos de inteligencias artificiales. Las que teníamos antes, que eran modelos entrenados, y las generativas, las de ahora, las que llaman los GPTs. Las que eran modelos entrenados solo habían visto, por ejemplo, en nuestro robot de notificaciones en Matilda, le enseñamos un montón de admisiones a trámite. Le dijimos, mira, todos estos documentos, estos párrafos son admisión. Todos estos son un requerimiento de un poder. Y lo único que conoce esa IA es ese mundo. No puede inventarse nada, no puede salir de ahí. Me va a decir, oye, este párrafo que me enseñas de esta notificación se parece en un porcentaje X a estos que me has enseñado. Por lo tanto, debe ser una admisión a trámite o es un deudor ilocalizable, cualquier cosa, por parecido, y no se salen. GPT, el problema que tiene es que conoce todo el mundo. Le han enseñado muchísima, miles y miles y millones de documentos, etcétera. Cuando no sabe algo, perdón, se lo inventa. Pero decíamos, es lo que comentaba Sara, las alucinaciones. Por lo tanto, hay que explicarle muy bien que no se invente las cosas, cuál es su contexto, que no salga de ahí, pero se lo decimos, se lo explicamos. De hecho, le decimos, oye, no te inventes las cosas. Si no las sabes, ¿vale? Al usuario que se dirija a la organización del evento. ¿Entendéis? Son esas reglas, pero se lo estáis explicando como se lo explicaríamos a un compañero de trabajo. Fijaros, yo le puedo decir, oye, porque esto tiene unos conectores que pueden ir a ver los buzones de correo. Le puedes decir, oye, mírate el buzón de correo y cuando llegue un correo de tal persona, me haces esto con el correo. Vete a la aplicación tal y me añades. O sea, es lo que estamos hablando de la interacción de estas IAs, que son muy fácilmente de configurar, con los sistemas existentes. O sea, no es que mi proveedor me tenga que integrar la IA como en un caso el caso de las notificaciones o el caso... No, estamos hablando de que esto va a ser lo que llaman Microsoft. Me gustó mucho cómo ellos le dieron el nombre, el copiloto. El compañero que vamos a tener, lo que llaman ellos Copilot, que ahora en Office, los que tenéis los Office actualizados, ya va apareciendo. Son cosas que van a trabajar con lo que ya tenemos, ¿vale? Fijaros, y ya para acabar un poco el ejemplo, que lo único que le dimos son las instrucciones, la imagen la generó él,
y si consigo acertar con el ratón, ahí, el documento. Le dimos el PDF del documento. El otro día haciendo pruebas, le di el manual de una aplicación de gestión para procuradores. Me costó 10 minutos hacer un chat, o sea, un GPT, que contestaba y resolvía dudas de los usuarios sobre una aplicación. Bajando a terreno, ¿para qué os puede servir esto? Si vosotros preparáis un documento, que seguramente ya tenéis, de la forma de trabajar de vuestro despacho, quién lleva qué, los juzgados de la población, cuál es el procedimiento y demás, se lo podéis dar a GPT y dárselo el acceso a vuestros clientes para que las dudas más habituales se las pregunten al chat y ya no os hagan las llamadas a vosotros, ¿vale? Pero dudas de gestión y siempre con esto, decir, oye, pues si tienes cualquier duda me llamas, etcétera. También se le vamos a poder dar acceso a las aplicaciones, lo vamos a poder conectar y ya no va a ser la típica web de consultas de pon la referencia de tal, etcétera. No, nuestro cliente, de forma verbal, va a poderle preguntar las cosas a vuestra base de datos tal como te las preguntaría tú por teléfono y tú harías la gestión de ir al expediente y ver tal. Entonces, esto es lo que va a cambiar, estas manualidades, etcétera, ¿vale? Y como lo que os queríamos enseñar es muy sencillo de configurar, le hemos dicho que puede acceder a Internet y que puede utilizar Dalí para generar imágenes. Y entonces, siguiendo las indicaciones de Sara, el otro día se le ocurrió… Josep, dime. que te pregunte. Pregunta. ¿Tú le puedes decir de tu sistema si puede tener acceso al correo electrónico, si puede tener acceso al Le pones WhatsApp? conectores, tiene lo que llaman los actions y tú le defines una serie de conectores, esto ya es un poquito más técnico, de momento, una serie de conectores y le dices, oye, accede a esta cuenta y le das el usuario y contraseña. Por eso es importante que todo esto lo hagamos con proveedores seguros, son cuentas seguras, no las cuentas gratuitas y demás. Ya os digo, además, en las cuentas gratuitas no se utilizan los últimos motores, se utilizan motores más antiguos que dan peores resultados. Una cosa muy importante es que con documentos extensos se ha descubierto últimamente que hace como las personas, es que es muy curioso, tiene unas manías muy buenas. Se queda con la parte principal del documento y con el final. La parte central es como cuando nosotros leemos un documento rápido. Prestas atención al principio y al final. Parte dispositiva. Pues la parte del centro, si le haces preguntas sobre el centro de un documento grande, pierde, ¿vale? Y para que veáis la flexibilidad de esto y la plasticidad, vamos a hacer una cosa. Mira, hazme un… Esto no lo hemos probado, se nos ha ocurrido antes. Un cómic con el programa del Congreso. Nos pregunta. No le he dicho que use Dalí, pero lo debería saber hacer. Lo hace, sí. Tarda un poquito, evidentemente. Mientras… Ten en cuenta que también está en beta. ¿Ves? Creando imagen. Ya sabía que lo que quería era que me hiciese una imagen. Vamos a ver qué sale porque hace cosas increíbles. Tiene problemas con los textos, con las palabras, porque él sabe que ahí van palabras, van letras, pero más o menos se las inventa. Tiene una lógica, es lo que comentaba Sara también, de las alucinaciones. Él, de alguna manera, tiene la cadencia de cómo es un párrafo o algo que estamos diciendo y encaja palabras que pueden ir ahí. Entonces, cuando él no tiene ejemplos de cómo va a ser algo porque no lo ha visto, se lo inventa. Y lo que dice tiene cierta lógica. No sé si está viendo el cómic bien. Voy a abrirlo. ¿Veis? Lo que os decía de las palabras, si se lo pides en inglés, lo hace mejor. ¿Vale? Sí. Esto, fijaros la cantidad de trabajo que hacemos y la plasticidad. O sea, cogemos algo que teníamos en texto, lo generamos como una imagen. Que esto es un ejemplo Y sencillo. desde cualquier ordenador, desde cualquier dispositivo. Sí, sí. Desde Bueno, es que lo puedes tener en el móvil, os podemos pasar el enlace y lo podéis utilizar. Por eso os digo, yo creo que el primer paso es comenzar a pensar qué procesos vuestros diarios son más automatizables, porque realmente la procura en general, como hemos comentado, sois muy expertos en tecnología, automatizáis mucho, sabéis dónde os duele, cómo recortar tiempos, pues seguir pensando que aquello que ya no se podía ya no podemos utilizar pues porque salía del contexto no podíamos automatizar porque salía del contexto de la aplicación o eran otros sitios o que ya la lógica que había no era una lógica, digamos, matemática, una lógica de Bull, oye, si es esto, haz esto, podemos empezar con estos modelos a dar un salto más en automatización explicándole lo que queremos que haga. Sí. ¿Vale?
Que creo que Sí. no nos queda Nos hemos mucho. quedado sin tiempo ¿Alguna ni para pregunta que preguntas. queráis? Para preguntas Si tampoco. no, que pregunten a la Que gente pregunten. mejor. vale. Sí, dime. Espera, que no sé si te oye. Sí. Te traen un micro. ¿Te traen un micro autónomo? Buenos días. Yo, por ejemplo, me paso mucha parte de mi trabajo haciendo estadísticas, de algún modo, ¿no? Tasaciones de costas. ¿Cuántas están presentadas? ¿Cuántas están pagadas? ¿Cuántas están pendientes de admitir? ¿No? Sí. O demandas. ¿Cuántas hemos presentado a este cliente? Tal. Tengo un programa, en mi caso uso el Camaleón, que hago filtros. Sí. Y voy inventándome filtros, pues supongo como lo hace el ChatGPT. ¿Quién me puede ayudar a...? Pues las empresas del sector, básicamente, pero es muy sencillo. Coges esa información, sacas el Excel directamente, se lo das a él y le preguntas a él la información que Pero quieres yo me saber. quiero evitar hacer el Excel. Yo creo que Tú me te hagan el limitas a Excel. sacas el Excel completo. Sí. No, pero no le sacas el Excel de cada cosa, sacas el Excel con los datos. De todos los datos, de todos los datos que tengas. procedimientos. Tiene un límite, evidentemente, pero es un límite muy grande. Yo, por ejemplo, llevo 70.000 procedimientos activos ahora. 70.000 son Es ¿sería que depende posible? de las columnas que le pongas al Excel y la información que quieras, pero luego también hay una capa intermedia que podemos utilizar de Microsoft que se llama Power BI, que está Power BI, ¿vale? Que está precisamente diseñada para esto que haces. Y ahí está implementada la inteligencia artificial para hacer ese tipo de preguntas. Y es la solución adecuada para estas cosas. De todas maneras, digo, por contestarte a tu respuesta, además de la parte del cómic que lo hemos hecho un poco porque era más visual, una de las funcionalidades que acaba de sacar más potente es la parte de reporting. Y eso que estás haciendo tú, que lleva muchas horas. Una cosa, si quieres testarlo, y lo puedes hacer tú, lo único que te diría es que lo hicieras, tiene la opción aquí arriba, súper rápido y no la vamos a configurar, pero si le das aquí a explorar, cuando la crees, bueno, esto cuesta 22 euros al mes si quieres hacer la prueba. Aquí le pones lo que quieres, pero cuando lo vayas a cerrar, tardas 3 minutos en hacer tu ChatGPT. Lo único que te diría es que pusieras que fuera para uso privado, ¿vale? Porque independientemente de que luego nuestros compañeros hablarán sobre la parte normativa, son temas muy sensibles y delicados. Entonces, tienes 3 opciones en esta versión de pago. Uno, hacerlo de uso privativo. Otro, que lo puedan ver todos aquellos con los que compartes el link. Y otro, que sea público. Nunca público. Entonces, cuando hagas la configuración, llega un momento en el que dices, oye, que sea privado. Yo he hecho la prueba metiendo para reporting. Acabamos de sacar un observatorio, bueno, con un medio de comunicación. Nos sacó unas gráficas y a mí no me gustaban. Entonces, metí todas las respuestas, tal cual el CSV, los archivos, y le dije, por favor, muéstrame 2 cosas, gráficas nuevas y las explicaciones a las gráficas. Alucinante. Porque además con eso se lo pasé directamente a los diseñadores y dije, mira, lo que quiero es esto. Y claro, sobre todo si tratas temas sensibles, independientemente de que haya aplicaciones como Power Automate que te pueda ayudar, para esa parte de investigar, de ser curioso y ver si te funciona, yo probaría con esto, pero es mi opción. ¿Hay alguna empresa que pueda ayudarme a hacer? Porque a mí me sobrepasa. Aparte, el ChatGPT está solo en inglés, ¿no? De momento. No, pero le puedes hablar en Está castellano. español también. Lo tienes en español. Yo no lo hago como mi empresa, pero si quieres en el café, me siento contigo y tardo 3 minutos, o cualquiera de nosotros 3, en sentarnos contigo y decirlo. Y luego te enseñamos y subes los archivos y lo haces tú. También habrá empresas, es que desconozco quién te puede configurar ChatGPT, pero nosotros, cualquiera de los 3, nos comprometemos a ayudarte porque se tarda 5 minutos, ¿no? Sí, sin problema. El tema de los idiomas es un poco también, que comentaba Juan. A ella le han enseñado documentación en todos los idiomas que han encontrado. Evidentemente, la mayoría de documentación está en inglés, ¿vale? Creo que eran un 70, casi un 80 en la práctica. Luego teníamos un 15% en español. Y luego había muy poquitas lenguas, o sea, bueno, una parte con francés, etcétera, dependiendo más o menos de la representación de los modelos que han encontrado. Pero en cosas tan raras, el otro día leía un comentario de alguien que había ido a un viaje, había hecho una foto de unos jeroglíficos, de unos símbolos grabados en piedra maya, se lo había enseñado a GPT y GPT lo había traducido de forma correcta. O sea, la capacidad que tiene con el lenguaje es asombrosa. ¿Entendéis? O sea, que para él no es diferencia. Evidentemente, como os decía, escribiendo, hablando, es muy bueno en inglés,
Pero es que en el resto es... Bueno, diríamos que en inglés es excelente y en el resto es muy bueno. Entonces, cuanto menos ejemplos ha visto, baja. Pero es que no tiene ningún problema con el lenguaje y se lo podemos explicar perfectamente. Ya habéis visto todo el ejemplo, aunque la interfaz aparezca en inglés, el ejemplo está hecho dándole las instrucciones en español. Y si lo que quería enseñaros... Que Moisés y Carmen nos van a matar. Sí, ya está. Si hay alguna pregunta más, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mira, allí. Ahí hay una pregunta, por favor. Un segundito. Sí, viene. Mientras le dan el micrófono, ¿veis esto que pone aquí en configuraciones adicionales? Hay que marcar la opción, ¿vale?, de que se utilice para mejorar el entrenamiento de GPT, ¿vale?, sobre todo cuando utilicéis datos privados. Vamos a dar paso a la pregunta. Hola, buenos días. Soy María José Cruz, vicedecana del Colegio de Procuradores de Castellón. En cuanto a la inteligencia artificial, desde mi punto de vista humilde, entendería que hay dos versiones. Una, desde el punto de vista del procurador, hacia dentro del despacho y otra hacia fuera del despacho. En cuanto a la de hacia dentro del despacho, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre un programa de gestión de despacho y el ChatGPT? No me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Lo único que se me ocurre es que el programa de gestión de despacho pudiera integrar a su vez este otro programa, con lo cual no tendríamos que salir fuera, exportar el Excel, buscarlo fuera, sino que dentro de nuestro programa nos serviría. Tendríamos una aplicación ahí. Y la segunda parte es la inteligencia artificial fuera del despacho. Me refiero a que nosotros todos tenemos que tener una página de Internet, redes sociales, porque si no, no existimos, no somos visibles. Entonces, lo que cuesta mucho es mantenerla al día, con información, con las nuevas sentencias, la jurisprudencia, todo. Entonces, a mí, por ejemplo, me ofrecieron un programa de estos, pero es que no sé si eran casi 2.000 euros por ponerme contenido en mis páginas. Yo tengo varias páginas porque me hago la propia competencia. Entonces, es muy complicado, porque si esto me sirve para yo poder introducir contenido en mis propias redes sociales, pues me lo gestiono yo sola. Básicamente las preguntas son esas. Muchas gracias por tu pregunta. Es que no tenemos tiempo. O sea, es que podemos hacer una cosa, perdón, porque es que nos acercamos y te lo compartimos. Es que me está dando muchísimo apuro. Entonces, si no te importa, a cualquiera de los tres te lo explicamos. Perdonar por el resto, ¿eh? ¿El qué? Otra pregunta más. No, son más información. Pero la inteligencia artificial para mí es Navidad antes de Navidad. Es verdad, estoy como un niño con un juguete nuevo, lo utilizo todos los días. Todos los días utilizo la inteligencia artificial para hacerme un resumen, traducciones, darme ideas, pero para los abogados hay frenos. Los datos privados. Nunca se me ocurriría enviarle una sentencia y que me dé una respuesta. ¿Cómo puedo ejecutar esta sentencia de manera eficaz? No lo puedo hacer. Por eso los abogados o los procuradores con freno. También gano tiempo porque cuando le pregunto algo a Google, a Dr. Google, me duele la cabeza, me da 100 millones de respuestas. Le pregunto a la inteligencia artificial, me da una respuesta. A lo mejor es la verdad, a lo mejor no. También alucina. Otra cosa donde es interesante es la inteligencia artificial sabe hacer cosas que son muy complicadas, pero cosas que son muy fáciles no sabe. No sabe cortar el pelo, no sabe cortar el jamón. Otra cosa. Bueno, para mí es la inteligencia artificial va a ser una oportunidad única. Una oportunidad única. Mañana el juez necesita pruebas. Las pruebas pueden ser fotos, informaciones. Con la inteligencia artificial todo se puede creer, todo. Pero yo, como tercero de confianza, si yo hago una foto y digo que he hecho esa foto, en ese sitio el juez me va a creer. Otras fotos, otras informaciones no. Y para mí, como
humano va a ser una oportunidad única. Va contra la inteligencia artificial, pero el humano va a ganar con esas informaciones que puede dar. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu pregunta y luego, si queréis, le contestáis fuera. Bueno, muchísimas gracias al Consejo por darnos esta oportunidad de explicar esto y gracias a los asistentes por vuestra atención.